Buenas a todos, bienvenidos a la Gloria de Gondor, un espacio donde trataremos todo tipo de temas relacionados con la Tierra Media. En el vídeo de hoy quiero centrarme en la fortaleza mencionada en el Hobbit, que no es otra que Dol Guldur, la morada del nigromante. Para llevar a cabo este vídeo, he reunido toda la información disponible en la obra de Tolkien y he añadido algunas reflexiones sobre su estética y arquitectura exterior e interior, el uso que le dio Sauron, las criaturas que la habitaban y la oscuridad que impregnaba cada uno de sus muros. Antes de adentrarnos en el tema de cómo era la fortaleza de Dol Guldur, creo que es importante ubicar cómo surge esta morada del nigromante y cómo acaba siendo totalmente destruida por la dama Galadriel. Dol Guldur, la fortaleza del nigromante, surgió en el sur del Bosque Negro durante la Tercera Edad, como un baluarte del mal en la Tierra Media. Su origen se remonta aproximadamente al año 1050 de la Tercera Edad, cuando una presencia oscura comenzó a manifestarse en la colina de Amon Lang, el antiguo corazón del bosque. Durante siglos, esta región había sido próspera y habitada por elfos, pero con la llegada del nigromante, su esplendor se desvaneció y fue reemplazado por una creciente sombra. Se desconocía entonces la verdadera identidad del nigromante, pero su influencia maligna corrompió la tierra, oscureciendo el cielo y transformando el antiguo bosque verde en el temido bosque negro. Dol Guldur fue concebida como un bastión del miedo y la vigilancia, desde donde el nigromante observaba los acontecimientos de la Tierra Media y extendía su influencia maligna. Aunque inicialmente nadie sabía con certeza quién era este ser, con el tiempo se reveló que el nigromante era, en realidad, Sauron, en su estado de debilidad tras la derrota sufrida al final de la Segunda Edad. Desde Dol Guldur, Sauron tejió sus intrigas, enviando espías y emisarios a todos los rincones del mundo. Durante siglos, la fortaleza se convirtió en un nido de corrupción, atrayendo orcos, espectros y otras criaturas de la oscuridad. En el año 2063 de la Tercera Edad, Gandalf el Gris se aventuró en Dol Guldur para investigar al nigromante, lo que llevó a Sauron a huir temporalmente hacia el este, evitando ser descubierto. No obstante, regresó en el 2460 con un poder renovado, y Dol Guldur volvió a ser el centro de su influencia. Con el tiempo, el Concilio Blanco, compuesto por los sabios más poderosos de la época, decidió actuar y en el 2941, liderados por Saruman y Gandalf, lanzaron un ataque sobre la fortaleza. Ante la presión de esta ofensiva, Sauron abandonó Dol Guldur y se retiró a Mordor, donde reconstruyó Barad-dûr y se proclamó nuevamente como Señor Oscuro. A pesar de la retirada de Sauron, Dol Guldur no quedó abandonada, sino que fue ocupada por los Nazgûl, con Khamûl el Oriental a la cabeza. La fortaleza siguió sirviendo como un punto estratégico de Mordor, permitiendo a los siervos de Sauron lanzar ataques contra los pueblos libres. Sin embargo, su destino final llegó al término de la Guerra del Anillo. Tras la derrota definitiva de Sauron en el 3019 de la Tercera Edad, las fuerzas de Lothlórien, lideradas por Celeborn y Galadriel, marcharon contra Dol Guldur. En un acto de gran poder, Galadriel desmanteló la fortaleza, purificando la tierra con su magia y erradicando la oscuridad que había permanecido allí durante siglos. Dol Guldur, aunque nunca alcanzó la grandeza de Barad-dûr,
desempeñó un papel crucial en la historia de la Tercera Edad. Fue un símbolo de la amenaza oculta de Sauron, una manifestación de su astucia y su determinación por recuperar su dominio. Su caída marcó el fin de la influencia del Señor Oscuro en el Bosque Negro, permitiendo que la luz regresara a la región y que la vida prosperara nuevamente. Ahora paso a leeros de forma literal cómo nos describió Tolkien la morada del nigromante en la Comunidad del Anillo, en palabras de Haldir. Allí está la fortaleza del Bosque del Sur. Está cubierta por una floresta de abetos oscuros, donde los árboles se oponen unos a otros y las ramas se marchitan y se pudren. En medio, sobre una altura rocosa, se alza Dol Guldur, donde en otro tiempo se ocultaba el enemigo. Tememos que esté habitada de nuevo y con un poder septuplicado. Desde hace un tiempo se ve a veces encima una nube negra. Desde esta elevación puedes ver los dos poderes en oposición, luchando siempre con el pensamiento. Pero aunque la luz traspasa de lado a lado el corazón de las tinieblas, el secreto de la luz misma todavía no ha sido descubierto. Todavía no. Una vez abordados estos datos, procedo a leeros una descripción propia, no canónica, pero sí respetuosa con lo escrito por Tolkien, sobre cómo considero que era la fortaleza de Dol Guldur por dentro, las criaturas que la habitaban y qué intenciones tenía Sauron con este oscuro enclave. Dol Guldur, la fortaleza del nigromante, se alzaba como una sombra funesta en el sur del Bosque Negro, en la colina de Amon Lang. En otro tiempo, aquel lugar fue un paraje luminoso, pero con la llegada de Sauron, su influencia oscura lo transformó en un reino de corrupción y desesperanza. La espesura del bosque, antaño vibrante, se tornó sombría y malsana. Las raíces se retorcieron con podredumbre, y el aire quedó impregnado de un hedor fétido y opresivo. La tierra misma parecía consumida por la maldad, y el temor se extendía más allá de sus fronteras, disuadiendo a cualquier ser viviente de aventurarse en sus dominios. Dol Guldur no poseía la imponente magnificencia de Barad-dûr, pero su diseño evocaba una arquitectura de pesadilla. Se alzaba con torres altas y sombrías, sus muros de piedra ennegrecida por el tiempo y el poder del nigromante. Las almenas estaban erizadas de espinas metálicas, y en lo alto de la torre más elevada, un frío fulgor espectral se filtraba entre las sombras. La fortaleza no era vasta en extensión, pero se hundía en las profundidades de la colina, con múltiples niveles subterráneos, donde reinaba la penumbra eterna. En su interior, Dol Guldur era un laberinto de corredores angostos, estancias de piedra tosca y cámaras húmedas cubiertas de moho. El aire era denso y pesado, cargado con el eco de susurros lejanos y el lamento de las almas atrapadas en sus mazmorras. Las salas más importantes incluían la cámara del trono del nigromante, un salón gélido y oscuro, donde Sauron, aún sin su forma física completa, proyectaba su voluntad en un ojo llameante suspendido en las tinieblas. También existían salas de reunión para los capitanes de la fortaleza, en las que Khamûl el Oriental, el segundo al mando de los Nazgûl, dictaba órdenes con una voz que helaba la sangre de quienes le servían. Tras la expulsión de Sauron en el año 2941 de la Tercera Edad, Khamûl, el más poderoso de los Nazgûl después del Rey Brujo, gobernó Dol Guldur en su nombre. Su presencia era un eco de la voluntad de su amo, y bajo su dominio la fortaleza se convirtió en un punto estratégico para la vigilancia y el asedio de los pueblos libres. Se decía que su sombra era tan densa que incluso los orcos le temían, y su sola presencia corrompía la mente de los más débiles. Sus dominios en Dol Guldur eran fríos y opresivos, y la fortaleza entera parecía vibrar con su oscuro poder. Khamûl
Era un comandante astuto, pero su capacidad para percibir a los vivos era menor a la de sus hermanos, exceptuando el día, en el cual sus sentidos eran aún más limitados. Aún así, bajo su mando, Dol Guldur se convirtió en un puesto de avanzada crucial en las estrategias de Sauron. Desde sus cámaras más oscuras, Khamûl enviaba emisarios y ejércitos a hostigar los límites de Lothlórien y Rhovanion, manteniendo una presencia constante de terror en la región. A pesar de su poder, su reinado en Dol Guldur llegaría a su fin con la derrota final de su maestro y la caída de la fortaleza en el 3019 de la Tercera Edad. Dol Guldur albergaba a miles de criaturas malignas. Se estima que en su máximo esplendor podía acoger hasta 15.000 orcos, organizados en diferentes contingentes según su función: exploradores, guerreros y guardianes de la fortaleza. Orcos de las montañas, grandes y deformes, habitaban en sus oscuros pasillos, alimentándose de carroña y hurgando en las sombras con ojos brillantes. Bestias horrendas, como arañas gigantes enviadas por Ungoliant, se movían en las cavernas inferiores, donde tejían sus redes y devoraban a presas desprevenidas. Se decía que incluso wargos y criaturas nunca vistas acechaban en los rincones más profundos de la fortaleza. En tiempos de guerra, Dol Guldur podía albergar un ejército de al menos 10.000 orcos, listos para marchar contra los enemigos de Sauron, acompañados por cientos de wargos y un número indeterminado de espectros y otras entidades malévolas. En las entrañas de Dol Guldur se hallaban sus mazmorras, donde el dolor y el tormento eran moneda común. Thrain, el padre de Thorin Escudo de Roble, fue encerrado en una de estas lúgubres celdas y privado de su mente antes de que Gandalf lo encontrara. En estas prisiones, los cautivos yacían encadenados a las paredes de piedra, sus almas desgarradas por el terror del nigromante. También había forjas alimentadas por fuego oscuro, donde se forjaban armas al servicio de los ejércitos de Mordor. No se trataba de las grandes herrerías de Barad-dûr, pero sí de un centro de producción de armas crueles, empapadas en veneno y malicia. Tras la derrota final de Sauron, las huestes de Lothlórien, lideradas por Celeborn y Galadriel, sitiaron Dol Guldur. Fue entonces cuando Galadriel empleó su poder para desmantelar los muros de la fortaleza y purificar la corrupción que la había envuelto por siglos. Las torres se vinieron abajo y las sombras se disiparon. Con la caída de Dol Guldur, el Bosque Negro comenzó su lenta recuperación, y el dominio de la oscuridad fue finalmente erradicado. Dol Guldur no fue el mayor de los bastiones de Sauron, pero su siniestra influencia dejó una huella indeleble en la historia de la Tercera Edad. Un lugar de miedo y desesperación, donde la voluntad del Señor Oscuro se afianzó incluso en la sombra de su exilio. Como reflexión final sobre Dol Guldur, me gustaría comentar que esta fortaleza maldita, en comparación con otras fortalezas del mal como Barad-dûr o Minas Morgul, fue un bastión de sigilo y corrupción más que de poder militar absoluto, mientras que Barad-dûr representaba la cúspide del dominio de Sauron, una fortaleza imponente construida con la esencia misma del Anillo Único. Dol Guldur era una fortaleza de sombras y engaño, un lugar donde la oscuridad se gestaba en secreto antes de manifestarse en el campo de batalla. Minas Morgul, por otro lado, era el símbolo del terror y la muerte, una ciudadela espectral dominada por los Nazgûl, desde donde se libraban incursiones devastadoras. El papel de Dol Guldur en la Tercera Edad fue crucial en la estrategia de Sauron, pues le permitió recuperar poder antes de su regreso a Mordor.
A pesar de su tamaño menor en comparación con Barad-dûr, su influencia fue profunda, ya que desde allí extendió su sombra sobre el Bosque Negro y amenazó a los pueblos libres del norte. La caída de Dol Guldur no solo significó el fin de una fortaleza del mal, sino también la restauración del equilibrio en la Tierra Media. Su destrucción por Galadriel y Celeborn marcó el ocaso de la influencia de Sauron en el norte, permitiendo que la luz regresara al Bosque Negro y que la esperanza renaciera en la región. Y con esto termina mi vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo he disfrutado mucho aprendiendo e investigando sobre la morada del nigromante. Suscribiros y darle a like si os ha gustado el vídeo y comentar todo lo que consideréis correspondiente. Estaré encantado de responder a todos vuestros comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.